Tómese un instante de silencio absoluto. No lo haga por las exigencias del mundo, ni por el ruido de sus compromisos, ni por las expectativas de los demás, hágalo exclusivamente por usted. Le pido que, durante los próximos 3 días, se atreva a cruzar un umbral que la mayoría prefiere ignorar por temor a lo que encontrará. Usted va a iniciar el experimento más audaz de su existencia, va a transformar radicalmente la frecuencia y la forma en que se habla a sí mismo. Debe comprender una verdad fundamental en la filosofía Shaolin aplicada: su diálogo interno es el arquitecto invisible de su realidad. No es solo pensar, es establecer el tono, la vibración y el límite de toda su vida. A menudo, subestimamos el peso de esas conversaciones privadas que ocurren en la penumbra de nuestra mente, pero son ellas las que dictan su postura ante el destino. Cada elección que usted toma, cada riesgo que decide asumir con valentía y cada sueño del que decide alejarse por temor, nace primero en ese santuario interno. Antes de que ocurra cualquier movimiento en el mundo exterior, usted ya ha ganado o perdido la batalla en su mente. Cuando usted despierta por la mañana, hay un espacio sagrado, esos segundos antes de que sus pies toquen el suelo. En ese breve lapso, su mente ya está decidiendo la dirección de su jornada. Si permite que sus primeros pensamientos se contaminen con la duda, el miedo al fracaso o la autocrítica por los errores de ayer, usted estará entregando su poder antes de comenzar. Estará programando su cuerpo para caminar con vacilación, para pensar en pequeño y para aceptar lo mínimo que la vida le arroje. Sin embargo, si usted decide ocupar ese espacio con claridad, fortaleza e intención, todo su sistema se realinea. No se trata de una motivación pasajera, sino de un cambio de estructura interna. Usted empezará a moverse con una presencia distinta, se sentirá más arraigado, más capaz, y sobre todo, más dueño de sus reacciones. Recuerde, el mundo no le da lo que usted desea, el mundo le devuelve el reflejo de cómo se trata usted a sí mismo en el silencio. 2. El poder de su narrador interno, la arquitectura de sus resultados. Usted debe observar su voz interior como si fuera un narrador que jamás guarda silencio. Este narrador no se limita a describir su vida, la está construyendo en tiempo real. El gran error de la mayoría es dedicar años enteros a intentar cambiar sus circunstancias externas, cambiar de empleo, de ciudad o de círculo social, sin haber alterado ni una sola palabra de su lenguaje interno. Por esta razón, sus resultados permanecen estancados, cambian el escenario, pero el guión sigue siendo el mismo. Si ese narrador interno repite constantemente historias de limitación, fracasos pasados o falta de mérito, usted desarrollará una ceguera de oportunidad. Incluso cuando la vida ponga frente a usted una puerta abierta, su mente la interpretará como una amenaza o un riesgo innecesario. Usted se sentirá como un impostor ante el éxito y como un extraño ante la abundancia. Para este narrador negativo, incluso los momentos de progreso parecerán temporales o inmerecidos, generándole una ansiedad constante que le impedirá disfrutar su propia evolución. Sin embargo, cuando usted asume el mando y comienza a dictar una historia diferente, una basada en el potencial, la resiliencia y el respeto propio, su percepción del mundo se transforma. Usted empezará a notar puertas que siempre estuvieron ahí, pero que su antigua mentalidad mantenía invisibles. Empezará a creer, con una certeza inamovible, que tiene el derecho legítimo de cruzar esos umbrales y de habitar la realidad que se encuentra al otro lado. Entienda esto, su voz interior moldea los estándares que usted se fija. Es el juez que determina cuánto peso está dispuesto a cargar, cuánta falta de respeto aceptará de los demás y por qué causas vale la pena luchar. Si usted se permite decirse que es una persona rota, desafortunada o que está atrapada, su biología y su espíritu aceptarán esa orden. Bajará la guardia y se conformará con menos en su salud, en su carrera y en sus vínculos, simplemente porque ya se ha convencido de que menos es todo lo que le corresponde. La maestría consiste en evolucionar este lenguaje. Cuando usted habla desde la intención y la dirección, sus estándares dejan de ser negociables. Usted deja de ser una hoja arrastrada por el viento de las opiniones ajenas y se convierte en el viento mismo. Si usted está listo para comprometerse con su propia filosofía Shaolin aplicada y no quiere caminar este sendero solo, forme parte de nuestra comunidad. Suscríbase a Mente Shaolin. Proteja su acceso a esta sabiduría y asegúrese de estar presente en nuestra próxima práctica. Continuemos con el tercer pilar. 3. Elevando sus estándares, el templo de lo no negociable. Usted debe comprender que su diálogo interno no es solo una conversación, es el decreto que establece sus fronteras. En el momento en que usted decide hablarse con intención, fuerza y dirección,
sus estándares personales comienzan a elevarse de forma automática. Es un cambio de ley interna. Usted deja de ser alguien que espera que la vida lo trate bien y se convierte en alguien que exige de sí mismo el nivel necesario para comandar su realidad. Cuando usted eleva su lenguaje, ocurre algo sagrado, deja de permitir que personas o situaciones lo traten de formas que lo debilitan. El respeto que usted se profesa en la intimidad de su mente se vuelve un escudo en el mundo exterior. Usted ya no permite que el miedo sea el capitán de sus decisiones, ni que la comodidad sea su refugio. La voz de la duda es reemplazada por la voz del compromiso, y es entonces cuando usted deja de huir de los desafíos para empezar a buscarlos, entendiendo que cada reto es la forja donde se templa su carácter. Su diálogo interno también actúa como el termostato de su clima emocional. Las palabras que usted se repite se convierten en la atmósfera donde usted respira. Si usted se dice a sí mismo que está abrumado, su cuerpo responderá con parálisis. Si se dice que es incapaz, su mente se encogerá para ajustarse a esa mentira. Si se repite que va tarde en la vida, la ansiedad se convertirá en su sombra constante. Sin embargo, si usted se dice con firmeza, soy capaz, su energía se expandirá de inmediato. Si se dice, estoy en proceso de aprendizaje, la presión externa se transmutará en una paciencia disciplinada. Las emociones que usted experimenta no son accidentes del destino, son el resultado directo del guión que usted permite que se reproduzca en su mente. La maestría no consiste en una positividad superficial o forzada. Se trata de una elección estratégica. Es elegir palabras que lo guíen hacia la libertad en lugar de palabras que lo encadenen a su pasado. La mayoría de las personas le hablan a los demás con una compasión que jamás se otorgan a sí mismas. Perdonan a otros con facilidad, pero se castigan eternamente por un error. Motivan a extraños, pero se sabotean sin piedad. Usted debe romper ese ciclo. Cuando cambia el tono de su voz interna por uno de claridad y dirección, no solo está cambiando su mentalidad, está alterando la trayectoria completa de su destino. 4. Fortalecer la voz de la maestría, el arte de la autoridad interna. Usted debe aceptar una realidad innegable, su mente jamás guardará un silencio absoluto. El cerebro es un motor diseñado para generar pensamiento constante, el secreto de la paz no reside en detener ese motor, sino en aprender a qué voz otorgarle el mando. El error más agotador que comete la mayoría es intentar luchar directamente contra la voz negativa, tratando de silenciarla mediante la fuerza, el odio hacia uno mismo o la resistencia violenta. Pero en el reino de la mente, aquello a lo que usted se resiste con obsesión, acaba por alimentarse de su propia atención. La verdadera transformación no comienza cuando usted pelea contra sus sombras, sino cuando decide construir una voz interior tan clara, arraigada y consciente que el ruido de la duda pierde su poder por falta de audiencia. Usted no silencia la negatividad empujándola hacia afuera, la silencia otorgándole a su fortaleza interna una autoridad incuestionable. La voz que lo sabotea no es su identidad, es simplemente un hábito, un patrón esculpido por años de críticas absorbidas y creencias heredadas que usted aceptó como verdades sin cuestionarlas. Ese narrador negativo se volvió familiar, y la mente humana a menudo prefiere lo familiar sobre lo que es real o beneficioso. Por eso le resulta tan natural creer en los pensamientos que lo degradan y amplificar las historias que lo hacen sentir pequeño. Pero usted debe recordar esto, la familiaridad no es sinónimo de veracidad. Que un pensamiento llegue de forma automática no significa que sea suyo, ni que tenga derecho a decidir su futuro. Fortalecer la voz de la maestría no es fingir que los problemas no existen. Es crear un cimiento interno que se niega a colapsar bajo el peso del miedo. Esta voz no niega el desafío, lo observa con claridad. No huye de la incomodidad, la abraza como la herramienta necesaria para el crecimiento. Al cultivar esta voz, usted deja de ser un súbdito de sus pensamientos para convertirse en su soberano. Para lograrlo, usted requiere una constancia inquebrantable. Cada vez que la duda susurre "no puedes", usted no entrará en una discusión, simplemente responderá con un hecho: lo intentaré. Cuando el miedo pregunte "¿y si fracasas?", usted contestará con sabiduría: entonces aprenderé. Con el tiempo, su mente aprenderá a qué frecuencia debe sintonizar. La voz positiva crecerá mediante la repetición y el respeto propio, fortaleciéndose cada vez que usted elija la valentía sobre la comodidad y la disciplina sobre la distracción. Usted es su proyecto más importante, el templo del yo. Usted debe comenzar a observarse y tratarse como si fuera la obra más trascendental que jamás se le haya encomendado.
La relación que usted cultiva con su propia mente determina, sin margen de error, la calidad de la vida que construye en el exterior. La mayoría de las personas cometen el error de invertir toda su energía vital en intentar arreglar lo que los rodea, su trabajo, sus finanzas, sus relaciones o su apariencia física. Sin embargo, descuidan por completo la voz interna que dirige cada una de esas áreas. Es una contradicción dolorosa. Usted suele ser capaz de hablar con bondad a los demás, de alentar a un amigo en desgracia y de ofrecer fortaleza a quien flaquea. Pero, cuando se trata de usted mismo, el tono cambia drásticamente. De repente, la compasión se desvanece y la paciencia desaparece. Usted se convierte en su crítico más feroz, en su carga más pesada y en su obstáculo más persistente. Entienda esta verdad: usted no puede construir una vida fuerte mientras se habla de forma débil. No puede florecer si constantemente está cortando sus propias raíces. Tratarse como su proyecto más importante significa entender que el desarrollo de una mente inquebrantable requiere el mismo cuidado, la misma disciplina y el mismo rigor que cualquier empresa de gran envergadura. Un proyecto de este calibre no mejora mediante el descuido o la autocomplacencia, mejora mediante el esfuerzo sostenido. Usted no abandonaría una obra arquitectónica solo porque un día el clima es adverso, tampoco debería insultar su propio proceso cuando no alcanza la perfección inmediata. Su mente necesita que usted sea su guía, no su verdugo. Al priorizarse de esta manera, usted comienza a actuar con un respeto profundo hacia su tiempo, su energía y sus palabras. El respeto propio nace del lenguaje que usted utiliza cuando se dirige a sí mismo en la soledad. Cuando su diálogo interno se vuelve intencional, la base de su identidad se solidifica. Usted deja de identificarse con sus fracasos y deja de aferrarse a las heridas del pasado. Al convertirse en su proyecto principal, usted también aprende a ser paciente. El crecimiento no es una línea recta, habrá días de ascenso fluido y días en los que apenas podrá moverse. Pero usted no pierde la fe en la obra solo porque el progreso sea lento. La paciencia se convierte en su herramienta de maestría, no en una excusa para la inacción. Usted se recuerda constantemente que no está terminado, que es una obra en evolución, en construcción, aprendiendo a cada paso. Cuando usted se habla con el valor que realmente posee, sus estándares se elevan, sus límites se fortalecen y usted comienza a vivir desde la soberanía personal en lugar de la duda. El reto de los 3 días, la iniciación en la autodisciplina. Usted debe entender que 3 días de diálogo interno disciplinado tienen el poder de alterar el rumbo de su mentalidad, no porque el tiempo sea extenso, sino porque la mente responde a la repetición consciente con mucha más fuerza que a la inspiración momentánea. La mayoría de las personas viven esperando un gran cambio externo, un evento dramático o un golpe de suerte que solucione sus vidas. Sin embargo, la verdadera transformación rara vez proviene de lo monumental, nace de los pequeños y consistentes desplazamientos en la forma en que usted procesa su realidad. 3 días pueden parecer poco, pero son suficientes para interrumpir patrones de conducta que llevan años grabados en su subconsciente. Es el tiempo necesario para crear nuevas rutas neuronales y para demostrarse a usted mismo cuánto control posee realmente sobre su mundo interior. El poder de estos 3 días no reside en el calendario, sino en su compromiso innegable de elegir sus pensamientos en lugar de permitir que funcionen en piloto automático. Durante este periodo, usted comenzará a notar con asombro la frecuencia con la que surgen pensamientos negativos, la rapidez con la que la duda intenta reclamar su espacio y la facilidad con la que el miedo busca liderar sus decisiones. Usted se hará consciente de hábitos que jamás cuestionó, la tendencia a sobrepensar, la suposición del peor escenario posible o el impulso de empequeñecer sus sueños antes de haber dado el primer paso. Estos hábitos no aparecieron por azar, se construyeron mediante la repetición lenta, y es precisamente mediante esa misma repetición que usted los va a reescribir ahora. Al comprometerse con este reto de 3 días, usted está entrenando a su mente para responder con intención en lugar de reacción. Al despertar, en lugar de dejarse arrastrar por las preocupaciones del ayer, usted elegirá su dirección con claridad. La intención es el fin de la deriva. Es decirle a su mente: este es quien soy hoy, este es mi enfoque y esta es la energía que proyectaré en cada una de mis acciones. Al finalizar este proceso, usted desarrollará una autoconciencia superior. Empezará a identificar los disparadores que activan su negatividad y aprenderá a pausar, respirar y redirigir sus pensamientos antes de que el ciclo los succione hacia abajo. Esta habilidad, por sí sola, tiene la capacidad de cambiar la trayectoria de su vida. Usted no es responsable de lo que sucede a su alrededor, pero es el soberano absoluto del significado que le otorga a esos sucesos.
Estos 3 días son el preludio de una vida donde usted ya no colapsa bajo la presión, sino que lidera su existencia con propósito, un pensamiento a la vez, una elección a la vez. Usted ha dado el primer paso hoy. Ahora, convierta la intención en disciplina. Suscríbase para profundizar en la filosofía Shaolin y elija el vídeo que aparece en pantalla, es la lección que su camino necesita en este momento. La maestría comienza con su siguiente decisión.